oportunidad, si quiere hacer uso de esta posibilidad, al doctor García Cabero de una intervención de 2 minutos adicionales, si lo quiere, si tiene a bien. Antes quiero subsanar una omisión, porque debo indicar a qué instituciones representan. Como he dicho, este foro es participación, pero de instituciones jurídicas. El doctor Percy García Cabero es vicepresidente del Instituto de Ciencia Procesal Penal y el señor doctor Marco Antonio Herrera Guzmán es representante del módulo penal de Camaná de la Ilustre Corte Superior de Justicia de Arequipa. Señor Percy García Cabero, lo escuchamos. Le agradezco mucho estos 2 minutos porque en realidad, más que ser una réplica por lo que ha expuesto el colega que me ha precedido en el uso de la palabra, en el fondo existe coincidencia, solamente que quiero aprovechar estos 2 minutos para poder extender un poquito más el último punto que no tuve la oportunidad de desarrollar mucho más. Efectivamente, esto es una posición que desarrolla el profesor Gonzalo del Río en su libro de etapa intermedia, y que, bueno, por determinadas circunstancias personales, porque trabajamos juntos, definitivamente esto es algo en el que mucho hemos hablado al respecto y que estamos completamente convencidos. Es decir, creemos que efectivamente darle al término suspensión, utilizado expresamente por el artículo 339 del nuevo Código Procesal Penal, el carácter de suspensión implica evidentemente rebasar el propio tenor de la ley. Y eso creo que de alguna forma podría rebasar los límites que la interpretación jurisprudencial a partir de la ley tiene. Y lo que hay que encontrar, por lo tanto, es una explicación razonable, a pesar de que muchas veces el legislador quizás no maneja los temas con mayor razonabilidad, pero precisamente para eso está la jurisprudencia y la doctrina, que tienen que encargarse de generar, digamos, sistemas conceptuales que permitan tener un sistema coherente que dé garantía y seguridad en la administración de justicia. Y repito, creo que es muy importante tener en consideración cuál es el fundamento de la prescripción extraordinaria, porque recuerden, si las diligencias preliminares son los que interrumpen el plazo de prescripción, el plazo ordinario de prescripción, ya no sería necesario un segundo momento de interrupción. Por lo tanto, si ya se formaliza una investigación preparatoria, salvo determinados casos en los que pueda haber existido un error de valoración, pero ya para eso se podrá presentar una excepción en la propia investigación preparatoria, pero si se formaliza correctamente una investigación preparatoria es porque se está dentro del plazo ordinario de prescripción. Con lo cual, el único efecto que podría tener esa formalización respecto de plazos de prescripciones es el efecto sobre el plazo de prescripción extraordinaria. Entonces tendremos que preguntarnos cuál es el fundamento de la prescripción extraordinaria, cuál es el fundamento del plazo de prescripción extraordinaria. Definitivamente no es un supuesto de prescripción de la acción penal, porque la acción penal ya se ejerció y se ejerció válidamente. Lo que existe en este caso es una causa que le impide, por una excesiva duración del plazo, a los tribunales a poder pronunciarse sobre una pretensión punitiva del Estado que lleva al juez el Ministerio Público. Eso es lo que produce, y lo produce fundamentalmente para resguardar el derecho a un proceso dentro de un plazo razonable, de manera indirecta, es decir, diciéndole, ok, tú puedes haber iniciado un proceso dentro del plazo ordinario de prescripción, pero tienes hasta el plazo de prescripción más un 50% para poder pronunciarte de manera definitiva al respecto, porque si no lo haces, entonces no podrás hacerlo, porque habrá prescrito a través del plazo de prescripción extraordinaria. Desde esa perspectiva, insisto, de la mano de lo que me ha precedido mi compañero, insisto en que lo que tiene que entenderse en estos casos es que hay una suspensión del plazo extraordinario de la prescripción, que se reanudará, porque al tratarse de un supuesto de suspensión tiene que haber un punto de inicio y un punto final, que terminará cuando concluya la investigación preparatoria. Concluida la investigación preparatoria, se reactiva el plazo extraordinario de prescripción y por lo tanto es perfectamente posible plantear excepciones de prescripción en etapa intermedia y evidentemente también a nivel de juicio, cosa que, dicho sea de paso, el nuevo Código Procesal Penal contempla expresamente como posible dentro de la propia audiencia de control de acusación o en su momento a nivel del propio juicio. Es simplemente esto, señores magistrados. Muy bien, muchas gracias. Señor doctor Herrera Guzmán, ¿desea intervenir? Muy bien, entonces corresponde el turno a los señores jueces supremos, quienes van a hacer las preguntas correspondientes a los ponentes. El señor doctor Víctor Prado Saldarriaga. En primer lugar, agradecer a las diferentes instituciones que
nos brindan sus conocimientos y enfoques para poder realizar una de las tareas más importantes que debemos cumplir desde la Corte Suprema. Me ha parecido muy interesante y diría singular el enfoque planteado por el doctor Percy García Cabero, diferenciar la suspensión de la prescripción y relacionarla luego con el plazo de finalización de la investigación preparatoria, y que dentro de ese espacio no se afectaría la prescripción extraordinaria, y que la prescripción extraordinaria no tiene relación con la acción penal. Si vemos el propio tenor específicamente del artículo en cuestión, vamos a encontrar que el legislador expresamente alude a que se suspende la prescripción de la acción penal. El otro aspecto que también me parece importante es de que la acción penal concluye con una decisión final, no con una decisión parcial. El proceso no termina en la etapa intermedia. El vencimiento de la acción penal tendría lugar a partir de una sentencia o de un auto de sobreseimiento. En tanto este no tenga lugar, el procedimiento continúa y la prescripción extraordinaria se mantiene. Efectivamente es una causal de suspensión. Yo no creo que haya habido ningún error en la redacción. En todo caso, me permitiría solicitarle, tuviera bien precisar esa puntualización que señala de que el término de la etapa de la investigación preparatoria habilita la continuación de la interrupción de la prescripción, cuando entendemos que la prescripción quedó suspendida. Muy amable. Muchas gracias, señor magistrado Carlos Saldarriaga, gracias por sus apreciaciones. La razón es fundamentalmente, volviendo un poco al fundamento de la prescripción extraordinaria, que creo que fundamentalmente aquí se discute. Si la razón de ser es un control de la razonabilidad del plazo, para que no se demoren eternamente los procesos que se han activado dentro del plazo ordinario de prescripción, entonces hay que ver por qué desde la formalización de la investigación preparatoria ya no es necesario ese refuerzo a través de la prescripción extraordinaria, y por lo tanto, ¿por qué no lo hay? Entonces la respuesta es porque existen mecanismos dentro del proceso para precisamente realizar esa labor de control. Y la labor de control que se puede hacer a través de las audiencias de control del plazo son las que se hacen dentro precisamente de la investigación preparatoria. Es dentro de la investigación preparatoria en la que se puede plantear precisamente las audiencias de control del plazo. Permito un detalle. Sí. Es suspender la prescripción, eliminar la prescripción ordinaria y volver a contarla. Paralelamente avanza la prescripción extraordinaria. Sí. No tendría sentido la operatividad se diera ese efecto. De la interrupción de la prescripción ordinaria. Si las diligencias preliminares del Ministerio Público suspenden la prescripción ordinaria, entonces no tendría sentido que se vuelva a interrumpir la prescripción ordinaria. Entonces solamente hay que entender que lo que se entiende es, lo único que se podría suspender es la prescripción extraordinaria. Y la pregunta que planteamos ahí, ¿por qué se suspende? La pregunta que hay que hacernos, ¿por qué se suspende desde la formalización de la investigación preparatoria, por qué se suspende el plazo? El único plazo que sigue corriendo, porque el otro ya no corre, porque el otro fue interrumpido por las diligencias preliminares, es la prescripción extraordinaria. Entonces, si es el plazo que sigue, la pregunta es, y lo tratamos como una causal de suspensión porque así lo dice el Código Procesal Penal, la pregunta es, existiendo un punto de inicio de la suspensión, tiene que haber un punto final de la suspensión. Porque no puede decirse que se trata de una suspensión indefinida para todo el proceso, porque en el fondo implicaría prácticamente desterrar la existencia de la prescripción extraordinaria. Ya no habría prescripción extraordinaria en el nuevo Código Procesal Penal, en el sistema penal. Y la pregunta es sistemáticamente, si el fundamento es que se le da ya una protección suficiente a la razonabilidad del plazo con las audiencias de control de plazo dentro de la investigación preparatoria, concluida la investigación preparatoria, entonces es posible que se pueda reactivar el plazo extraordinario de prescripción porque ya ese control cesa precisamente porque ha concluido la investigación preparatoria. Y es ahí donde va precisamente la argumentación. Muy bien, ¿alguien más desea preguntar? Sí.
agradeciendo también la presencia del doctor García Cabero y del doctor Herrera Guzmán. El doctor García Cabero, dentro de la introducción de su tema, cuando usted nos habla de las breves referencias y la conceptualización, implica una cuestión no tocada de modo genérico, ¿no? Hablamos de prescripción, pero no de la imprescriptibilidad. La pregunta concreta es, ya que genera usted una corriente de opinión a través del instituto, la imprescriptibilidad de los delitos cometidos por funcionarios públicos en agravio del patrimonio del Estado. Ese es un referente importante que nos permitirá seguir trabajando esta institución vigente por muchos años más. Su opinión al respecto, doctor. Muchas gracias, doctor Santamaría, señor Fiscal Supremo, por su pregunta. Bueno, en el fondo, personalmente creo que la posibilidad de admitir imprescriptibilidades solamente tendrían que aceptarse en casos muy excepcionales. Y mi pregunta es, bueno, creo que respecto a los delitos de lesa humanidad, donde existe un convenio, incluso el Perú se ha adherido al respecto, creo que podría encontrarse un fundamento al respecto en la medida en que posiblemente la función de la pena a nivel del derecho penal internacional no sea de carácter preventivo, sino fundamentalmente de carácter retributivo. Es decir, definitivamente no tiene ningún sentido a una persona que tiene 90 años, que está con cáncer y se está muriendo, procesarlo por delitos que cometió hace 50 años. Pero, sin embargo, en la medida en que posiblemente es necesario todavía consolidar ciertos principios básicos a nivel internacional, la pena cumpla más aquí una función retributiva o no. Y, por lo tanto, pueda encontrar cierto fundamento el hecho de la imprescriptibilidad de estos delitos, de la misma forma que la ineficacia de leyes de amnistía o de absoluciones y de cosas juzgadas que se pueden haber dado dentro del manejo de un poder judicial que podría en un estado de facto estar sometido a las presiones por los que gobiernan. Ahora, en el caso de los funcionarios públicos, generar la imprescriptibilidad de los delitos, yo creo que eso en principio no encuentra un fundamento suficiente de la misma entidad de los delitos de lesa humanidad como para poder sustentar eso. Creo que posiblemente hay otros delitos que tienen mucha mayor relevancia social, sin desmerecer evidentemente los delitos contra la administración pública, y que efectivamente tienen supuestos de imprescriptibilidad. Por ejemplo, en Alemania el asesinato es un supuesto en el que no hay prescriptibilidad porque se entiende que es el delito más grave que pueda haber, porque se lesiona la vida de la forma más grave posible. Pero en el caso de los funcionarios públicos entiendo que puede estar justificada una duplicidad de los plazos de prescripción, pero de crear la imprescriptibilidad de los delitos creo que habría que trabajar en un fundamento que personalmente hoy por hoy no lo percibo. Doctor Neira. Doctor Percy García, en el primer punto de problemas actuales tenemos uno. Para usted, ¿qué delito se comprende para aplicar la duplicidad del plazo de prescripción para funcionarios públicos cuando se afecta el patrimonio del Estado? Peculado, por ejemplo, no habría problemas. Malversación de fondos, otra clase de delitos. ¿Qué explicación nos podría dar usted al respecto? Claro, muchas gracias, doctor Neira, por su pregunta. Yo creo que definitivamente no puedo hacer ahora mismo un listado porque tendríamos que me excedería un poco. Claro, en general coincido plenamente con usted que posiblemente la figura prototípica es el peculado, pero a ello podrían agregarse todos otros delitos que incorporan una afectación a los intereses patrimoniales como elemento constitutivo del injusto. Me refiero, por ejemplo, al delito de colusión desleal, donde evidentemente la defraudación que se produce por parte del funcionario público mediante la colusión con el tercero interesado es en detrimento de los intereses patrimoniales del Estado. Eso es así como mayoritariamente lo ha venido entendiendo incluso la propia sentencia de la Corte Suprema, aunque posiblemente exista discusión sobre si el perjuicio tiene que ser potencial o real, pero eso es un tema que en principio no afecta el hecho de que el patrimonio del Estado sea el afectado a través de conducta de peligro concreto o a través de una conducta de peligro de lesión o incluso hasta de peligro abstracto, pero siempre vinculado a la administración. Entonces, por el contrario, en delitos de malversación de fondos, donde posiblemente lo que existe es un desvío de fondos a un fin determinado hacia otro fin determinado, aunque haya afectado evidentemente esto el servicio, en el fondo no hay una afectación, no hay un elemento constitutivo de perjuicio al Estado en cuanto a afectación patrimonial que haga que la malversación de fondos pueda ser considerado dentro de aquellos supuestos en los que el plazo de prescripción se duplicaría.